me mandó el cronograma. Ingreso de finalización de así de perdón. Iniciación de clase, octubre 11, reinicio de clases, enero 11 del 2022. O sea que nosotros volvemos otra vez el martes 11, o sea que el tema de exposición de Karime, atenta. Sí, señor. Usted le toca exponer el 13 de enero. Nosotros reingresamos a clase la segunda, bueno, viene siendo la tercera semana de enero, el 10. Pero como nosotros tenemos clases son los jueves y viernes, a la señorita Karime y su grupo le toca el 13 la exposición de acueducto y al señor Steven Tuirán le toca el 14. Eso asumiendo de que los temas de exposición demoren 2 horas, que es lo más probable. A veces se extienden un poquito más, pero espero que no lo hagan, sino que tomen las 2 horas de clase para eso. Aquí tengo el cronograma, reinicio de clases enero 11 del 2022 y enseguida hay que publicar notas el 17 de febrero, o sea que nosotros tenemos prácticamente un mes de clases después que reingresemos. Un mes de clases son 4 semanas, 8 temas, sí, estamos bien, sí alcanzamos. Entonces, con eso ya tienen el cronograma. ¿Hay alguna duda o Sí, profe, aclaración? para que me repita, los temas que me tocan son plantas de tratamiento de aguas residuales, los manjoles y las Aquí tuberías de está, alcantarilla. aquí está. Si ustedes quieren, yo les mando esto al correo. Yo no sé si los mandé. Ah, Bueno, aquí tienes tema 2, alcantarillados, obras de captación. Estas obras de captación se hacen en la calle, es para alcantarillados pluviales, rejillas de pisos, invernales, bocas de tormenta, cajas de registro y manjoles. También tienes que hablar sobre los tipos de tubería, cuáles son los tipos de uniones, soldaduras, etcétera. Bueno, soldadura sí hay soldadura porque hay soldadura a nivel de pegante de tuberías de PVC y plantas de tratamiento de aguas residuales. Tipos de tubería, uniones, accesorios, etcétera. Planta de tratamiento de aguas residuales. Todas las exposiciones son desde el punto de vista constructivo. ¿Listo, Steven? listo, profe, gracias. Karime, Sí, señor. Robinson, no está. Estela, pues Estela me escribió, no está tampoco por el inconveniente de salud que tiene. Robinson no está. Karime. Bueno. El tema 3, pruebas en tuberías. No lo veo en clase. Jesús Manuel, Samari, Lilibet, Juliana y Sebastián. Tema 4, obras especiales. Fíjense, entonces ya ustedes saben que el inicio es el 13 de enero. 13 y 14 de enero, entonces así sucesivamente y en el orden cronológico vamos exponiendo. O sea que el tema número 1 es el 13, el tema número 2 el 14, el tema número 3 el 20, 21, etcétera. Entonces ya saben cómo es el manejo del asunto. Hay algunos temas que de pronto, por ejemplo, el tema de izaje de carga, que es el último, es un tema corto. Hay algunos temas que de pronto podemos condensarlo en 2, ya que tenemos la premura de las entregas de notas el 17 de febrero y pues de pronto si no alcanzamos a entregar o algo así, pues tenemos que condensar. Además de las 2 clases de la semana que perdí yo por salud la semana pasada, que eso tenemos que recuperar de alguna manera. Bueno, ¿qué otra pregunta antes de comenzar? Okay. Como siempre vamos a comenzar con videos mostrándoles el funcionamiento y operatividad del cargador. Una de las cosas que tienen que hacer bastante análisis, aquí tengo los videos, que tienen que hacer bastante énfasis. Este es el dichoso cargador, es una pala frontal que carga, la máquina está diseñada para cargar volquetas. No excava, no es una máquina para excavar, no es una máquina que tenga demasiada potencia para desgarrar como un bulldozer o como una retroexcavadora. Su función principal es cargar material relativamente suelto y llenar volquetas. Esta es la geometría del cargador. En el centro está
el operador bastante arriba. La forma de operación del cargador no es que estas llantas quiebren como el timón de un vehículo, sino de que aquí bascula en la mitad con un eje vertical. Es decir, que digamos que gráficamente el cargador se parte en dos, se parte como una bisagra, y esa es la forma de giro. El motor, por supuesto, está en la parte trasera, le sirve de contrapeso a toda la carga esta que está levantando el cargador. Hay cargadores también de oruga, eso lo vamos a ver más adelante. Y digamos que los cargadores son de las máquinas más utilizadas en las minas, más utilizadas en los sitios donde se preparan agregados pétreos y minas a cielo abierto, porque tienen una función bastante grande dentro del compendio del trabajo de las minas. Pero está rezagada, está relegada en las obras de ingeniería u obras civiles. ¿Por qué? Porque es una máquina que sola no sirve para nada. Es muy poco la utilización de un cargador solo. Ojo, ojo, miren el contexto de lo que estoy diciendo y no tómenlo literalmente como les estoy diciendo. Es decir, el cargador solo como tal no hace nada. O sea, ¿de qué sirve un cargador solo? Está cargando, pero ¿qué hace con lo que carga? Nada. Necesita una volqueta para que su función sea óptima. Es decir, es como la volqueta sola. La volqueta sola, ¿qué hace? Absolutamente nada. La volqueta sola es un vehículo de transporte. Pero si la volqueta es utilizada para llenar material, pero lo llena un cargador o lo llena una retroexcavadora, ahí sí su uso es eficiente. Pero entonces esta maquinita, desde el punto de vista de la obra civil, ojo, obra civil, ingeniería, obra civil, no es muy utilizada. ¿Por qué no es muy utilizada? Porque esa máquina, los trabajos de carga lo pueden hacer otras. Por ejemplo, la retroexcavadora, además de excavar, también llena volquetas. Entonces, esa parte del cargador, del cargue de volquetas, está subutilizado. Ahora bien, dentro del punto de vista de la ingeniería como tal, las obras de carga son pocas como tal. Es decir, cargar material que ya ha sido excavado son pocas. Normalmente cuando utilizamos bulldozer es cuando el cargador viene a ofrecer una versatilidad grande, porque vamos a cargar todo el material que ya el bulldozer excavó. Pero si estamos trabajando con retroexcavadora, la retro hace lo mismo que hace el cargador y también excava adicionalmente. Entonces, dentro del grupo de máquinas de la ingeniería civil, el cargador está de último. Ahora, en nivel de complejidad de operación está casi al mismo nivel de un bulldozer. Acuérdense que hay grados de operatividad dificultoso, es decir, las máquinas que más difícil son de operar, por supuesto que la primera es la motoniveladora, en segundo lugar está la retroexcavadora y en tercer lugar está el cargador y la bulldozer. La más compleja de todas todavía no la hemos visto, que es la motoniveladora. Entonces, digamos, no, claro que con lo que les estoy diciendo no es que ustedes se vayan a desinflar y si tienen el poder de comprar una, pues no. Sí es utilizado en algunas operaciones como operaciones de mina y todo, pero a nivel de ingeniería civil y obras civiles, muy poco. Vamos a ver aquí un cargador con una de las volquetas en la operación. ¿Qué tienen que hacer énfasis ustedes? Vamos a ponerle aquí volumen. En la maniobra del cargador versus volqueta, es decir, cómo se coloca el cargador versus volqueta, cómo es la maniobra de carga del cargador, cómo descarga, cuáles son las maniobras que tiene que hacer el cargador para el ciclo de llenado de las volquetas. Eso es lo que tienen que estar pendientes. Fíjense, ahí comienza el ciclo, digamos, está haciendo la descarga, el cargador retrocede, vuelve y carga, y esa es la parte de la maniobra o ciclo de un cargador. Esto es una cota de malla que se le coloca
a las ruedas frontales para tener mayor tracción en ese sentido y no patinar. Por eso es que es muy utilizado los cargadores con neumáticos, precisamente por eso, porque si se dan cuenta, trabajan siempre en una zona relativamente plana y trabajan en una zona donde la tracción no es mucha, no es poca, y pues no se necesitan orugas, bajo ciertas excepciones. Este es un mini cargador. Normalmente nosotros generalizamos los mini cargadores con el nombre de Bobcat, pero Bobcat es una marca. Lo hay Caterpillar, así como Caterpillar, como Case, como John Deere. En este caso es un mini cargador, es el nombre técnico Caterpillar. Es bastante versátil. Tiene en este video de ruedas. También pueden haber de orugas, pero orugas de caucho. Ya les muestro las diferentes cualidades de este aparato. Es bastante inestable, ¿oyeron? Yo de todas las máquinas que yo les he explicado, yo he operado retrocargador y he operado un Bobcat, un mini cargador como esto. Esto es bastante inestable, ¿oyeron? Sobre todo porque se maneja con palancas, no tiene timón. Un cargador de tamaño mediano. Me gusta este video porque es el de todos los operadores, de todos los que vamos a ver, este es el mejor operador de todos. Fíjense cómo carga, es más rápido. Lo único malo es que el ciclo no es eficiente porque la volqueta está demasiado lejos.
Esa maniobra que hace el operador hacia atrás de la cuchara hace que la cuchara se llene más rápido, de mejor forma. Fíjense que la cuchara siempre va colmada. Este es un cargador de bajo perfil, es eléctrico, se utiliza en socavones y minas, donde el espacio es bastante restringido. El operador está a un lado. Repito, este es un cargador de bajo perfil, es un cargador eléctrico. Él se conecta con unos cables en la parte trasera, tiene un banco de baterías. Fíjense que no produce ruido. Pueden haber algunos motores diesel, pero hay que buscar la forma de evacuar los gases a través de también una tubería. Pero es muy poco lo que de esos bajo perfil que trabajan en minas, es muy poco que trabajen, o son pocos las máquinas que trabajen con motores de explosión interna. Normalmente son eléctricos. Ese es el sistema de cable de conexión hacia la toma de eléctrica. Fíjense que el operador está a un lado. Y este es uno de los cargadores, creo que el cargador más grande del mundo. Es un Komatsu. Es una mina de carbón.
Las volquetas también son Komatsu. Estas volquetas pueden hasta con más de 200 toneladas pueden cargar. Fíjense, este es el operador, fíjense el tamaño de este aparato, es uno de los aparatos más voluminosos que vamos a ver. No los más pesados, pero sí los más grandes, digámoslo así en volumen. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o duda con respecto a los videos? No, profe. Nada, bueno, ok. Bueno, listo, entonces comencemos con los cargadores. Fíjense la simplicidad de la definición de un cargador, máquina que sirve para extraer material, elevarlo y descargarlo. Es decir, no menciona por ninguna parte la excavación. Entonces es una máquina versátil. Una de las cosas, perdón, y no me dijeron ni me lo recordaron, fue la parte de los mini cargadores. Fíjense que hay también mini cargadores de oruga. Por ejemplo, fíjense este es un mini cargador marca Bobcat con oruga. Estas orugas son de caucho. La versatilidad es tan grande de estas maquinitas. También está John Deere con oruga también de caucho. También lo hay Caterpillar con oruga de caucho. Estas máquinas son tan versátiles que se le puede quitar el balde del cargador y se le puede colocar retroexcavadora. Mírenlo. Este es dice Optimal. Bueno, también tiene el aditamento retroexcavadora. Fíjense, aquí sale, aquí se ve mejor. Bueno, aquí el operador sale. Esta es una opción que tienen algunos, perdón, no todos, que el operador lo mueve desde afuera, pero no siempre es así. El operador también puede estar adentro, los comandos están adentro y pues puede operar de esa manera. Es tan versátil que puedes colocar también rodillo vibratorio. Miren, el mini cargador se le quita el balde, se le quita el brazo de la retroexcavadora y pues también tiene un rodillo vibratorio, es decir, cumple la función de compactación. También tiene fresadora para romper asfalto.
Miren, este rompe la fresadora. Aquí se ven los... esto es de carburo de tungsteno, unos cinceles de carburo de tungsteno, y sirve para romper la carpeta asfáltica vieja cuando se va a cambiar. También tengo que decirles que las fresadoras normales, no los mini cargadores adaptados, sino las fresadoras normales, rompen el asfalto, recogen el asfalto y lo mandan con una tolva hacia la volqueta. Esta no lo hace, oyeron, esta no lo hace. Esta solamente rompe y deja regado todo y luego viene un cargador o viene otra máquina y recoge todo eso. Es decir, que ustedes les pueden colocar un sinfín de aditamentos. Fíjense, también se le puede colocar el martillo. El martillo, se le puede colocar esta cosa para hacer huecos en estudio de suelo, supongo. Fíjense, el mini cargador con el martillo hidroneumático. Es decir, que tiene demasiadas aditamentos. La misma máquina puede hacer todo eso. Fíjense, aquí tienen una especie de, bueno, este es un martillo, pero acá vi parece que una cizalla. Bueno, miren, hasta escobilla para barrer la base antes de colocar la imprimación. Otra cosa acá, un disco de corte. No, esto es una escobilla. También hay unas que tienen discos de corte. Bueno, en fin. Eso es lo que les quería mostrar antes de comenzar la clase. Entonces, el cargador es una máquina diseñada para extraer, levantar y descargar un material relativamente suelto. ¿Por qué digo relativamente suelto? Porque la máquina no excava. Y normalmente lo que hace es llenar volquetas o llenar tolvas. Los cargadores te pueden clasificar de tres maneras, según su sistema de rodamiento, según su forma de descarga y según su tamaño, características y maniobras, es decir, la categoría otros. Entonces, según su rodamiento, sistema de rodamiento, tenemos los cargadores de orugas, que son la foto a la derecha, y cargadores con ruedas, que son los de la izquierda. ¿Dónde se utilizan cada uno? Donde la tracción disponible sea la óptima y la suficiente para mover este aparato. De antemano les digo que los más utilizados son los de ruedas o neumáticos. Los cargadores de orugas no se utilizan mucho en obras de ingeniería. Son lentos, son muy pesados y su manipulación es bastante difícil en el sentido de el transporte. Estas máquinas se pueden digamos, transportar de un punto A a un punto B con escolta, mientras que con oruga no. Por supuesto que después que haya una buena tracción, con neumáticos funciona perfectamente. Ahora, ¿por qué es una máquina que se puede utilizar con neumáticos? Porque acuérdense que su función principal es cargar una volqueta o cargar una tolva y no se necesita potencia para moverse, sino potencia para levantar la carga. A diferencia de la retroexcavadora, que necesita parte de su potencia, la necesita para desgarrar y para excavar el material, la otra parte de la potencia para levantar esa carga. Netamente el cargador solamente necesita es levantar la carga. Ellos no van a desgarrar, no van a desgastar una montaña a punta de excavación, sino que solamente van a levantar ese peso. Es decir, que prácticamente su potencia va a estar disponible es para levantar esa carga. Mientras que si tenemos un cargador de oruga, parte de la potencia va a ser en mover este aparato porque es bastante pesado y luego el resto de la potencia para levantar la carga. La forma de descarga también es importante. Nosotros vamos a hacer énfasis en las descargas frontales, es decir, la descarga frontal va a ser esta, el cargador neto, así como lo vimos en los videos, pero también existen cargadores que descargan de forma lateral, son los utilizados en minas para llenar bandas de transporte o tolvas. Si se preguntan si todos los cargadores tienen la opción de descargar lateralmente, la respuesta es no. Los cargadores netamente siempre van a descargar de forma frontal. Esta descarga lateral es especial de algunos tipos de cargadores. Es decir, no todos vienen con ese sistema de descarga lateral. Tenemos también la categoría de otros que viene siendo el tamaño. Fíjense, los mini cargadores. Vuelvo y repito, es el Bobcat, marca Bobcat. Es un mini cargador bastante versátil. Y los de bajo perfil, que estos son eléctricos, hay algunos diésel, pero en su mayoría son eléctricos, y su función principal es cargar material de minas, de socavones y túneles en minas.
Entonces, digamos que aquí tenemos las categorizaciones de los cargadores según su tamaño y utilización, según la forma de descarga y según su sistema de rodamiento. Y hacemos un énfasis en eso. ¿Cómo seleccionamos nosotros un cargador? Primero con el volumen de la cuchara, es decir, la capacidad que tiene la cuchara, la forma de la cuchara y la capacidad de ras y capacidad colmada. Esto es fundamental a la hora de la escogencia de un cargador y las características de ello. Normalmente, nosotros vemos esto en el manual de Caterpillar para que ustedes se vayan familiarizando. Ya ustedes deben manejarlo bastante. Aquí tenemos cargadores de rueda. Vamos a ampliar un poquito esto. Aquí tenemos todos los cargadores comenzando del 904, llegando hasta el 980, si mal no estoy. 990H, 994, este que está aquí. Fíjense, es un cargador que pesa 38 toneladas, 994F. Este es uno de los cargadores más grandes producidos por Caterpillar, pero aquí no está la geometría de él, es decir, sus movimientos y las distancias, levantamiento y todo eso. Ni siquiera muestra la capacidad de la cuchara, no la muestra aquí, pero más adelante sí lo hace. Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos el 907. Fíjense que aquí sí muestra las características de él, capacidad nominal de la cuchara, capacidad ras. Siempre vamos a trabajar con la capacidad nominal, es decir, la capacidad colmada. Fíjense que siempre la capacidad colmada es mayor que la capacidad de ras. Aquí están las geometrías, ancho de la cuchara y todo eso. Nosotros siempre vamos a utilizar el de uso general de cuchillas empernables. Siempre que vamos a utilizar. Es el más versátil, es el de uso general, sirve para todo. Y en este caso, este cargador tiene 1 metro cúbico de capacidad. Aquí están otra información fundamental que está diciendo acá, es la capacidad de levantamiento y altura de descarga. Fundamental a la hora de medir la altura máxima a la que puede llegar el cargador a 45 grados en su descarga. Es esto, alcance de descarga 45 grados y levantamiento máximo en milímetros, no llega ni siquiera al metro. Este cargador es pequeño. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando vemos las volquetas, cuando estamos utilizando volquetas, y esto me voy a referir de nuevo a un video. Fíjense el levantamiento, la altura de esta cargador, la altura es de aquí, de este nivel hasta abajo. Cuando el cargador hace la descarga, esta cuchara gira 45 grados. Observen para que vean. Vamos a buscar otro video. Este video no se muestra bien. Vamos a ver este. Este sí, fíjense, cuando hace el movimiento de descarga, esto gira 45 grados. Esta es la altura del cargador máxima, tiene que ser igual o superior a la altura de la volqueta. Por eso es tan importante nosotros visualizar esta altura de descarga 45 grados. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos una volqueta que tenga 2 metros de altura, es decir, 2000 milímetros, este cargador no serviría. No alcanza, tiene apenas 714 milímetros, es decir, 71 centímetros. Tendríamos que buscar uno que tenga un alcance mayor, una altura de descarga mayor. Es decir, 924, 928, fíjense, altura de descarga 45 grados, este está hablando de 2.87 metros, el 928. Esas son las principales características que ustedes tienen que buscar a la hora de escoger los cargadores. Porque es que, vuelvo y le digo, lo que dije al inicio en la introducción es que los cargadores solos no sirven de mucho. Están compaginados, complementados con las volquetas. Entonces nosotros tenemos que buscar volquetas adecuadas para el cargador que tenemos. Si ya tenemos el cargador, si ya lo tenemos, es nuestro, tenemos que buscar volquetas que se adecúen a la maniobra, a la capacidad y rendimiento de los cargadores. ¿Qué vamos a hacer nosotros con un mini cargador? Un mini cargador como el del video que les mostré, este mini cargador.
Se me perdió. Un mini cargador para cargar una volqueta, un doble troque que tiene 2.5 metros de altura. Imagínense, una volqueta tan grande como esta, por ejemplo. Imagínense, esta volqueta puede tener casi 2.5 metros de altura. Ese cargador pequeño no puede llenar esta volqueta. Hay unos mini cargadores que sí, porque son más grandes. Pero un aparato de esto, una volqueta de esta, que tiene más de 2 metros de altura, 2.4, 2.5 metros de altura. Imagínense, nosotros, yo que mido unos 75, estoy dando como por aquí, casi por la mitad. Miren la capacidad de esto. Entonces estamos hablando de que ese mini cargador no sirve para llenar esto. Sirve para llenar una volqueta sencilla. Una volqueta sencilla, como esta, por ejemplo, que tienen hasta un bajo perfil, mírenlo. Esto sí, esto lo puede llenar un mini cargador fácilmente. Lo que tiene es 1,80 m de alto esto aquí. Entonces, fíjense las condiciones que estamos poniendo nosotros que nos ayudan a escoger ese cargador. Entonces, esas condiciones también las muestra el manual de Caterpillar aquí con sus características. Entonces, tienen que ir sopesando esa parte de tal manera que ustedes sepan escoger ese cargador. Por eso es tan importante esta parte, la parte teórica, en donde tenemos que ver también la longitud de la cuchara con respecto a la longitud de la chaza de la volqueta. Porque es que si el cargador es demasiado grande o la longitud de la cuchara sobresale mucho, y me refiero es a esto. A esto. Fíjense, la longitud de esta cuchara, que tenga 3 metros, y vamos a poner una volqueta que apenas tenga 2,5 de largo. Básicamente, 1/3 o 1/4 del volumen del material se va a derramar por los lados, porque la longitud de la cuchara es demasiado grande comparada con la volqueta que tenemos. La longitud de la chaza o de la volqueta, es decir, la longitud de esta longitud que va de aquí a acá tiene que ser mucho mayor que la longitud de la cuchara. En este caso no hay problema. Pero si nosotros tenemos volquetas pequeñas, este cargador es demasiado grande para una volqueta pequeña, entonces todo ese material se va a derramar. Fíjense todas las condiciones que uno tiene que darse cuenta de eso. Y por supuesto, la altura de descarga y la geometría de la cuchara con sus dimensiones. Bueno, ya esto lo saben ustedes, capacidad de arras, capacidad colmada, carga útil y todo eso. Aquí están las maniobras. Lo importante que vamos a ver en la letra E es la altura de descarga. Fíjense, la altura de descarga 45 grados. Aquí nos está mostrando características de cada una de ellas. Eso lo traje del manual de Caterpillar para ponerlo ahí como ejemplo. Bueno, ¿cómo vamos a escoger una máquina como esta? Vamos a ir aquí a la clase preparada. Entonces, el ciclo del cargador. Vamos a aumentar un poquito acá. Entonces, la primera parte es la parte de la carga o llenado. Fíjense, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en el video? La carga, ahí. Fíjense, esto depende del tamaño de la cuchara. Depende del tipo de suelo, de material. Depende de la calidad del operador. Y depende de la potencia del cargador. A cargo llenado. Esto. Segunda parte. Giro con carga. En la segunda parte del ciclo es cuando él se retira. Fíjense, se retira, es una maniobra en reversa. Y aquí tienen que estar atentos ustedes. Hay dos tipos de maniobra que se catalogan según la forma de llenado de la volqueta. Unas en forma de V, otras en forma de cruz o de T. En este caso es forma de V. Fíjense que hace una diagonal aquí casi 45 grados y llena la volqueta. Aunque más a 45 es como perpendicular, ¿verdad? Entonces,
Esta es la segunda parte del ciclo, aunque me adelanto un poquito. Es el giro con carga. Puede ser cruz o V. Calidad del operador y tamaño del cargador. Por supuesto que cargadores muy grandes, lentos, cargadores pequeños, más versátiles. Este es el tipo de maniobra. Vamos a agregar esto. Tipo de maniobra, cruz o V. No se preocupen que eso los voy a explicar más adelante. Este es el giro con carga, descarga. Depende básicamente del el espacio, digamos, la geometría de la chaza, de la volqueta. Depende de la calidad del operador y depende también del volumen de la cuchara. Aquí procedemos a ver la descarga. Y luego comienza la última parte, que es el giro descargado. Aquí depende del tamaño de la cuchara, no. Esto no depende de esto. Depende del tipo de material tampoco. Depende de la calidad del operador, ahí sí. Depende del tipo de material y depende... Perdón, yo debí copiar fue este. Esto. Tipo de maniobra, cruz o V, calidad de operador y tamaño del cargador. Giro descargado. Entonces aquí están los 4 ciclos. En el caso puntual del video, ya yo lo medí, demora 41 segundos. Comenzó en 11 y terminó, creo que en 52. Fíjense, 52, comenzó de nuevo a excavar y comenzó en 11, o sea, hizo 41 segundos aquí de esto. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Dónde está esto? Aquí. Entonces, voy a ir guardando ciclo del cargador, carga o llenado, giro con carga, descarga y giro descargado. En ese caso del video hizo todo en 41 segundos. Y ustedes saben que dividen 3.600 segundos, que tiene una hora, entre la cantidad de segundos que hace el ciclo y hayan la cantidad de ciclos por hora. La fórmula va a ser igual. El rendimiento va a ser igual va a ser a la capacidad que tiene el cargador en cada ciclo, es decir, metros cúbicos por ciclo, la cantidad de ciclos por hora, multiplicada por el factor de llenado, multiplicada por la eficiencia horaria. Esta es la fórmula del rendimiento, que siempre la vamos a ver en máquinas que se autollenan. Metros cúbicos por ciclo, ciclos por hora, factor de llenado, todo eso. Entonces, metros cúbicos por ciclo. Depende de la capacidad, la cuchara, el cargador. ¿De qué también depende? Es decir, la capacidad de la máquina, la capacidad neta, que es la cantidad de volumen que carga ese material, depende de la capacidad. Aquí tengo que agregar algo, depende de la capacidad colmada. Colmada de la cuchara del cargador y el tipo de material. La cantidad de ciclos por hora depende
de la versatilidad y rapidez del ciclo. Entonces aquí tenemos ciclo en cruz o ciclo en V. Vamos a colocarlo así, V. ¿De qué depende la escogencia de uno y de otro? Depende del posicionamiento de la volqueta con respecto al cargador, netamente. Es decir, del material que se va a excavar y del posicionamiento de la volqueta con respecto al cargador. El factor de llenado es básicamente depende del tipo de material que se está cargando. Y por último, la eficiencia horaria depende de la cantidad de minutos efectivos que se trabajan en una hora. Listo. Ahora bien, ¿cómo escogemos lo uno y lo otro? Entonces aquí tenemos, fíjense, carga en V, en diagonal, aquí está el material que vamos a cargar, la máquina entra de frente, excava, hace un giro a 45 grados y carga en diagonal por el lado o por la parte lateral de la volqueta. En cruz, entra de frente, el giro lo hace a 90 grados, por eso se llama en cruz o en T, y carga en la parte posterior de la volqueta. Esto no es necesariamente obligatorio, la volqueta también puede estar parqueada de un lado y simplemente se llena de esa manera. Lo único interesante es el ángulo que forma cuando retrocede el cargador, es decir, si lo hace a 45 grados es en V y si lo hace a 90 grados es en cruz. La forma de descarga puede ser lateral o puede ser posterior, eso no es irrelevante. Ahora bien, esto está tomado de Komatsu, tiempos promedio de los ciclos para carga en V, tiempos promedio de los ciclos para carga en cruz. Entonces aquí tenemos las condiciones fáciles, promedio, moderado, difícil. Aquí tenemos el volumen de la cuchara hasta de 3 metros, es decir, de 1, 1,5, 2, 2.99 hasta 3 metros. Llantas o orugas de 3.1 a 5 metros y de 5.1 en adelante. Estos son los volúmenes de la cuchara de los cargadores, llantas, orugas y eso. Cuando la maniobra es en V y las condiciones son fáciles, demora 27 segundos. Ese es el tiempo del ciclo. Este es el ciclo básico. ¿Oyeron? Ciclo básico. Luego hay una serie de características de los cuales hay que sumar o restar de acuerdo a las condiciones de entorno y condiciones de carga, que más adelante les voy a mostrar. Pero básicamente tengo que mostrarles esto inicialmente y es el ciclo. ¿Cómo es la duración del ciclo? ¿Qué determina la cantidad o la condición fácil, promedio, moderado, difícil? La puede determinar la eficiencia horaria o la puede determinar el factor de llenado. Aquí está. Factor cucharón o factor de llenado. Fíjense, si la condición de carga es fácil, el factor de llenado tiene que estar entre 1 y 1.1. Si la condición es promedio, el factor de llenado tiene que estar entre 0.85 a 95. Y si es moderado, de 0.80 a 0.85, y si es difícil, de 0.75 a 0.8 o menor. Es decir, en esta condición es de acuerdo al factor de llenado. Aquí, por ejemplo, factor de eficiencia, fíjense, 0.83 sería 55 minutos, 0.75 sería 45 minutos y 0.67, si mal no estoy, serían 40. Entonces aquí las condiciones de entorno serían buenas, promedio, moderado, deficiente. Fíjense. Eso lo determina aquí el factor de llenado, perdón, factor de eficiencia, y anteriormente es el factor de llenado. ¿Dónde están los factores de llenado? Ya les muestro. Esto yo se los mandé. Aquí está los factores de llenado. Factor de llenado del cucharón. Esta hoja yo se la mandé, aquí la tenemos. Fíjense que es un poquito más explícita, muestra mucho más, creo que son 12 tipos de material. Material suelto, agregados húmedos, mezclados, agregados uniformes, de 3 a 9 milímetros, etcétera. Aquí está el factor de llenado. Roca de voladura, varios, es decir, algunas mezclas.
limo húmedo, suelo, piedras raíces, material cementado, etcétera. Y aquí están todos los factores de llenado. ¿Correcto? Bueno. ¿Cómo vamos ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Jóvenes. Ok. Bueno, entonces, perdón, en la clase. Entonces ya ustedes saben cómo se calculan los tiempos de los ciclos y todo eso. Vamos a hacer un ejemplo. Esto lo voy a cerrar. Vamos a hacer un ejemplo de calcular un rendimiento de una máquina de esta. Ejercicio. Calcula el rendimiento de un cargador 924HZ. Características. Material. El material es un limo húmedo de cuyo tamaño máximo M es tamaño máximo ayer. Operación constante. Listo. Entonces, aquí voy a colocar esto y les voy a explicar lo siguiente. Cuando ustedes aquí hayan el ciclo básico, cuando ustedes aquí hayan el ciclo básico, este ciclo tienen ustedes que alterarlo, modificarlo, sumándolo, restándole alguna de las condiciones mostradas dentro del ámbito de trabajo. ¿Cuáles son esas condiciones? Estas que les voy a mostrar a continuación. Esta hoja resumen de cargadores y retroexcavadoras ya ustedes la tienen porque yo se las mandé en la clase anterior de retroexcavadora y por supuesto que ustedes la tienen. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es irse a esta página, a la página 9, y aquí lo que dice es tabla para estimar el tiempo de ciclo para cargador. Ya ustedes tienen el ciclo básico. Entonces, ustedes lo que van a hacer es sumar o restarle minutos a ese ciclo básico dependiendo de las características de entorno en las que trabaja el cargador versus las volquetas. Cuando estamos hablando de máquinas aquí, manipulador de materiales, es cuando el cargador lo utilizan para revolver materiales en las minas, para fabricar, por ejemplo, las bases esas de tipo Invías, con el CBR superior al 80%, con índice de plasticidad 0. Bueno, en fin. Si la máquina se utiliza para eso, tenemos que quitarle al ciclo básico 0.05 minutos. Los tiempos están en minutos. Minutos a sumar o restar del ciclo básico. El material, como tenemos, por ejemplo, un limo húmedo, aquí no hay ninguna diferencia. Aquí dice que hasta 3 milímetros, 1/8 de pulgada, pues se le suma el ciclo 0.02 minutos. Si vamos a hacer pilas, aquí estamos descargado por camión, transportado, etcétera. Normalmente esto es para un trabajo en minas. Pero fíjense lo último. Dice, cuando el propietario de los camiones es el mismo de los cargadores, hay que restarle al ciclo 0.04 minutos. Es decir, el ciclo se hace más eficiente. Porque los cargadores, los operadores de los cargadores se conocen perfectamente con los operadores de las volquetas. Es decir, hay una relación bastante intrínseca porque el propietario es el mismo. Pero fíjense, cuando el propietario es independiente, es decir, el dueño de la volqueta es diferente al dueño del cargador, hay que sumarle al tiempo, entonces pierde eficiencia. Cuando la operación es constante, se gana eficiencia. Cuando la operación es intermitente, se pierde eficiencia. Cuando los puntos de descarga o los puntos de carga son difíciles, punto de carga pequeño, frágil, etcétera, es incómodo, pues aquí le agregamos esta cantidad de minutos.
O sea que un ciclo básico se calcula de acuerdo a la maniobra, aquí, de acuerdo a la maniobra. Aquí lo que me falta es tipo de maniobra. El material. Es un limo húmedo, etc. Entonces, fíjense que lo que primero tenemos que hacer es calcular el ciclo básico y luego vamos sumando, restando de acuerdo a las características de esto. ¿Estamos? Bueno, como siempre, copiamos la fórmula. A mí me gusta hacerlo de esa manera. Entonces, nos vamos a la tabla de Caterpillar para hallar la cantidad de volumen que mueve esta máquina por ciclo, es decir, el volumen de este 924HZ. Nos vamos para el manual y buscamos el 924HZ. 928, 924. Ahí está. Mire, 924HZ. Uso general, cuchillas empernables, capacidad nominal del cucharón 1.8 y 2.1. Tomamos el mayor. Fíjense, cuchillas empernables 2.1. O sea que el volumen aquí es 2.1. Vamos a dejarlo sin unidades para que no se altere la fórmula. Factor de llenado. Los ciclos por hora todavía no lo podemos hallar. Factor de llenado. Nos vamos para la tabla. Buscamos limo húmedo. Agregados húmedos mezclados, agregados uniformes, roca bien fragmentada. Mírenlo, limo húmedo de 100 a 110, es decir, 1,05 es el factor de llenado. 1,05. No dice nada sobre la eficiencia horaria. 75%, es decir, más 45 minutos entre 60. Tenemos 0.75. Ahora vamos a ver los ciclos por hora. Este balde de este cargador es de 2.10. O sea que nosotros tenemos que buscar de acuerdo a la maniobra. Fíjense, aquí les puse yo. El tipo de maniobra es en cruz. Fundamental eso. Es en cruz y el volumen es de 2.10. Entonces nos vamos para la segunda tabla. Esta la olvidamos porque es carga en V. Nos vamos para la carga en cruz. Hasta 3 metros cúbicos. ¿Y cuál es el factor de llenado? 1.05. Y según esta tabla, 1.05 está catalogado como una maniobra fácil. Fíjense, 1.05 está aquí, fácil. O sea que aquí es fácil. Hasta 3 metros cúbicos, la duración del ciclo es 24 segundos. ¿Están prestos acá como estoy calculando el ciclo? Señores. Bueno. Sí, señor. Bueno, listo, no hay problema. Entonces, es muy razonable hacer esto. Ciclo básico, lo dejan aquí por aparte. Igual, se me olvidó, 24 segundos. 24 segundos. Ese es el ciclo básico. Ahora vamos a mirar las características, es decir, vamos a mirar esta parte de los que suman y restan. Entonces, vamos a mirar el ejercicio para ver qué es lo que está sumando y qué es lo que está restando. Entonces, calcula el rendimiento de un cargador 924 que trabaja bajo las siguientes características. El tipo de maniobras en cruz, eso no tiene corrección. El material es un limo húmedo cuyo tamaño máximo es 3 milímetros. Ese sí tiene corrección. Fíjense, hasta 3 milímetros es más 0.02. Formato, voy a poner texto, porque apenas escriba el signo más, me va más 0.02. Es bueno que escriban minutos, ¿oyeron?
porque el tiempo de la tabla es en minutos. No se vayan a confundir, no es segundos. En pila no vamos a hacer nada de las pilas. Denme un minuto. Mismo propietario de camiones, ¿qué dice el ejercicio? Operación constante y mismo dueño de máquinas. Mismo dueño hasta 0.04 negativo, es decir, hay que restarle. Propietario. Vamos a copiar formato. Menos 0.04 minutos. Listo. Profe, una pregunta. ¿Por qué hay en negativo? Porque Le estás restando el ciclo. Le vas a restar al ciclo. Ah, O sea, 0.04 minutos por 60, eso te da 2.4 segundos. O sea, le vas a restar 2.4 segundos a 24 segundos. ¿Sí me doy a entender? O sea, aquí es negativo porque le vas a restar al ciclo básico la duración de 0.04 minutos. Cuando es más, los vas a sumar al ciclo básico, que es de 24 segundos, a este ciclo básico. O sea, aquí sumas, acá restas. ¿Ahora sí? sí, bro. Listo. ¿Qué otra pregunta? Operación constante, si mal no estoy, resta. Operación constante, fíjense, operación constante, resta 4.04 minutos. O sea, esto de aquí. Ahí tenemos. Entonces, ¿el ciclo cuánto queda? Este 0.0402 minutos, imagínense, 0.02 por 60 más 0.04 por 60 más 0.04 por 60. Entonces, el ciclo total será igual a más 24 más este menos este y menos este. O sea que me da 20.4 segundos el ciclo básico. Perdón, el ciclo total. 20.4 segundos. Menor que el ciclo básico. ¿Por qué? Porque estos ganan operación constante y operación propietarios mismos, pues gana eso. Entonces, los ciclos por hora se convertirían en 3.600 entre esto. Aquí tenemos 176.47 ciclos por hora. O sea que el rendimiento total sería igual a producto de todos estos cuatro y me da 292 metros cúbicos por hora. Si calculamos nosotros el rendimiento de este cargador, 291.84 metros cúbicos por hora. Volumen, metros cúbicos por ciclo, ciclos por hora, factor de llenado y eficiencia horaria. No hay más nada que inventar, hay que quitar o restar de acuerdo a las características que tenemos aquí y listo. ¿Alguna duda? De igual manera, yo esta hoja de cálculo se las voy a mandar. Bueno. Listo, profe. Vamos a calcular otro. Entonces vamos a hallar el cargador adecuado. Pongamos aquí ejercicio 1, ejercicio 2. Fíjense, aquí las condiciones son diferentes. Hay el cargador adecuado que rinda 300 metros cúbicos por hora. ¿Por qué tengo que expresar enseguida el rendimiento?
porque acuérdense de que cuando hacíamos ejercicios de bulldozer o cuando hacíamos rendimientos de retroexcavadora, nosotros teníamos una represa o algo que hacer, es decir, un volumen fijo de 5.000 metros cúbicos y teníamos que dividirlo entre 2 días, 3 días, es decir, 20 horas, 30 horas, y esa era la forma de hallar la cantidad o el rendimiento. En este caso, como el cargador no hace huecos, pero sí llena volquetas, entonces lo que podemos decir es que un cargador que llene 20 volquetas de 20 metros cúbicos en el lapso de 1 hora. Estamos hablando entonces de 400 metros cúbicos por hora. Aquí podemos decir que está llenando 20 volquetas de 15 metros cúbicos cada uno en el lapso de 1 hora. Ahí sacan enseguida ustedes 15 por 20 da 300. En el lapso de 1 hora, pues 300 metros cúbicos por hora. Que trabaja bajo las siguientes características. Tipo de maniobra es en cruz. El material es roca de voladura medianamente fragmentada. Tamaño máximo igual a, eso tiene 4 pulgadas más o menos, 100 milímetros. Operación constante, mismo dueño de máquinas. ¿Listo? Hay el cargador adecuado que rinda 300 metros cúbicos por hora, que trabaja bajo las siguientes características. El tipo de maniobra es en cruz. El material es roca de voladura medianamente fragmentada, tamaño máximo 100 milímetros, operación constante y mismo dueño de máquinas. Bueno. Cópienlo, por favor. Listo. Copiamos la fórmula. No sé, a mí siempre me gusta hacerlo de esa manera. Fíjense que aquí vamos a tener una ecuación con dos incógnitas. El rendimiento aquí son 300 metros cúbicos. Yo voy a trabajar de forma dimensional para que me funcione la fórmula. Metros cúbicos por hora. Fíjense, aquí no tengo la capacidad de la máquina por ciclo ni los ciclos por hora, pero sí tengo el factor de llenado. Entonces me voy a la tabla. Y busco el factor de llenado. Roca de voladura de fragmentación mediana es 75-95. ¿Eso da cuánto? .75 más 0.90 entre 2. .825. La eficiencia horaria, pues .75. Es decir, que fíjense que aquí tenemos dos incógnitas. Metros cúbicos por ciclo y ciclos por hora. Entonces vamos a hacer un tanteo. Primera iteración. Así queda mejor. Primera iteración. Rendimiento. Entonces, vámonos para la tabla. Importante. La maniobra es en cruz. Aquí tenemos. Vamos a utilizar es .825. .825 está aquí. Es moderada. Ojo. El factor de llenado me está dando la calidad de operación. Moderado, fíjense, .825. ¿De dónde lo saqué? De aquí. Del factor de llenado es .825. Es una categorización moderada. Aquí lo dice. Entonces, cuando voy a hallar el ciclo, tengo que irme a este. La operación es en cruz. Moderado aquí. Cualquiera de estas. Bueno. Entonces, vamos a coger la primerita. Hasta 3 metros cúbicos con 39 segundos.
Entonces colocamos 3 metros. Esto que estoy haciendo no es del todo bueno, se los voy a decir por qué. Bueno, no, sino real, porque nosotros no vamos a encontrar explícitamente un balde de 3 metros cúbicos. Puede ser, como ustedes lo están viendo aquí, dice hasta 2.9, 2.8, pero no sirve para hacer un tanteo. Por eso se llama primera iteración. Primera iteración. Entonces ya sabemos que el ciclo básico son 39 segundos. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar o restar de acuerdo a las condiciones que vamos a tener ahí. Eso sí lo podemos hacer y eso va a ser constante. Independientemente del ciclo, va a ser constante. Entonces, denme un minuto aquí. No va a manipular materiales para nada. El material tiene 10 milímetros. Fíjense, el material tiene 10 milímetros, o sea que hay que restarle 0.02 al ciclo básico. Entonces, el ciclo básico, ¿cuánto tiene? 39 segundos. Ahí en el enunciado colocó 100 milímetros. Sí, son 100 milímetros, son 10 centímetros. Está bien. Tamaño máximo son 4 pulgadas. Cada pulgada tiene más 25.4 por 4. Y me da 100, está bien. Es una piedra. Se llama piedra rajón. Es esta, ¿verdad? Aunque yo trabajé con unas demás, tienen hasta 50 centímetros. Es esta, miren. Esta. Lo que pasa es que aquí hay piedras de 30, de 40, o sea, de 300, 400, hasta de 500 milímetros, por ejemplo. Esta que está aquí de 500 milímetros. Pero vámonos para esta. Estas son de 100 milímetros. Y aquí dice, sí, ya te entendí lo que me querías decir. Es la de abajo, es esta. Sí, tienes toda la razón. Es de 20 hasta 150. Aquí no se corrige por nada, ¿verdad? ¿Sí ven? Gracias por la aclaración. Es de 20 milímetros a 150. O sea que por tamaño no se corrige, es cero. Entonces el ciclo básico, coloquémosle aquí, vamos a hacerlo así, segundos. Entonces, ¿qué más se puede corregir aquí? Por material, por tamaño, ya sabemos que no. En pila tampoco. El mismo propietario de camiones y cargadores sí, menos 0.04 y operación constante menos 0.04. Entonces, propietario, esto es lo que no quería. Propietario y operación constante. Ahí está. No hay más nada que corregir. Mismo propietario, menos 0.04, operación constante, menos 0.04. O sea que al ciclo básico hay que restarle esto. Eso lo dice el ejercicio. Operación constante, mismo dueño de máquina. O sea que el ciclo total viene siendo ¿de cuánto? Más 39 menos 0.04 por 60 da 2.4. Corrígeme si me equivoco en la aritmética. 24.2 segundos. Ese es el ciclo básico. Entonces aquí, más 3600 entre 34.2. Y aquí nos va a dar
195.4 metros cúbicos por hora, por supuesto que no cumple. No cumple. Entonces vamos a una segunda iteración. Miremos primero la tabla. Si nos damos cuenta de la tabla, cuando aumentamos el volumen, la única excepción aquí, cuando aumentamos el volumen de 3.1 a 5, fíjense que los tiempos no cambian. Lo único que va a cambiar es esto. O sea que en este ejemplo es la única, porque en todo lo demás cambia. ¿Sí se dan cuenta? Aquí, por ejemplo, de 42 pasa a 45 y después pasa y sigue en 45. Entonces, tenemos esa excepción. Entonces, podemos llamar esta una segunda iteración. Ustedes también pueden hacer una especie de despeje aquí para que le hallen el volumen del cargador. Eso también se puede hacer, es una forma más corta de hacerlo. A mí no me gusta hacerlo así, pero bueno. Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de 5, perdón, y esto acá sería igual a producto. Lo demás queda igual. ¿Por qué queda igual? Porque el tiempo del ciclo es el mismo, miren. Aquí, ¿sí se ven? ¿Se dan cuenta? 39, lo vamos a ver acá. 39 segundos. Aquí fíjense, de 3.1 a 5 tenemos 39 segundos. Y la capacidad es moderada, operación en cruz. 39 segundos, mírenlo aquí. 39 segundos, operación en cruz. Las condiciones no cambiaron. Aquí tienen que estar un poquito atentos en ese asunto, porque cuando saltamos a 5.1 en adelante, cambia a 42. O sea que tendríamos que recalcular de nuevo. Aquí no, aquí da lo mismo. 39 segundos de 3.1 a 5. El único problema es que de pronto no vamos a encontrar exactamente un cargador que tenga 5 metros cúbicos de capacidad para esto. Eso es lo que tenemos que averiguar nosotros. Aquí teóricamente sí está dando todo, fíjense. Metros cúbicos por ciclo 5, ciclos por hora 105.26. Esto no va a cambiar, repito, no va a cambiar porque el ciclo básico sigue siendo el mismo. Miren, el ciclo básico sigue siendo el mismo 39 y las condiciones no han cambiado. Si dado el caso, este 39 no fuera 39, por ejemplo, la condición fuera difícil, aquí de 42 a 45 tendrían que recalcular el ciclo. Entonces, lo que nos queda por hacer es revisar un cargador de esto que tenga un volumen de 5 metros cúbicos o un poquito más. Tiene que ser superior al 980. $9.62, fíjense que aquí estamos hablando de 3.3. 9.66, 3.5, 3.6. 9.72, 4.6. Ahora vamos a hacer el cálculo con 4.6 para ver. Porque de pronto... .99. Esto no cumple, ¿vieron? No vayan a redondear esto. Fíjense lo que estoy haciendo aquí. Aquí estoy haciéndolo con 4.6. Fíjense. Y cuchillas empernables. Vamos al otro, el siguiente, el 9.72. 9.80, eso es lo que les dije que cumplía. Fíjense, uso general cuchillas empernables tiene 5 exactos. 5 exactos, mírenlo, ahí está. Entonces el 980 tiene 5 exactos. Es el mismo ciclo, vamos a rectificar. 3.9 carga en cruz, de 3.1 a 5, es decir, cumple con el tiempo del ciclo. Y lo tenemos aquí. Entonces, el cargador el 980H. 980H. Así se calcula, fíjense. Repito, dado el caso de que aquí, por ejemplo, la capacidad de esto hubiese sido 350, vamos a alterar un poquito aquí. Para hacer el ejemplo, ojo, el ejercicio ya está terminado, 350 aquí.
y con 5 metros cúbicos da 325, no cumple. O sea, yo tendría que saltar por encima de 5.5, por ejemplo. Fíjense, 5.5. Ya yo aquí en esta no podría calcular 39, sino de 5.1 en adelante tendría que variar también el ciclo a 42 segundos. Es decir, yo tendría que alterar aquí el ciclo a 42 segundos. Ojo con eso, porque ustedes se vienen con la iteración anterior y aquí entonces sería más 42 menos 2.4 menos 2.4. Es decir, sería 37.2. Aquí sería 37.2. Fíjense, aquí me baja. Fíjense que automáticamente baja. O sea que aquí yo tendría que volver a alterar esto porque el ciclo me está bajando. ¿Por qué me está bajando? Porque el tiempo del ciclo es mayor, porque estoy buscando un volumen mayor. Aquí no se hizo porque da la casualidad de que hasta 3 metros cúbicos el ciclo demora 39 segundos. Y cuando saltamos a la segunda instancia de 3.1 a 5, tiene la misma duración el ciclo. O sea, esto es una excepción solamente. Es decir, que los cargadores cuando hacen la maniobra en cruz para una calidad de operación moderada, el tiempo de los ciclos es el mismo hasta 5 metros cúbicos. Eso se cumple solamente aquí. Pero dado el caso de que el rendimiento fuera mayor y no nos serviría, fíjense que tendríamos que recalcular de nuevo todo. 42 segundos, entonces ya se queda corto el balde. Entonces vamos a buscar con 6. Fíjense, con 6 es que cumple. O con 5.8. Nada, 5.9. Fíjense, ahí es la única manera que cubre. Entonces ustedes tienen que buscar un balde que se asemeje a este 5.9. Entonces tendríamos que irnos de nuevo aquí a buscar uno que ya no tendríamos. 5.4, fíjense, este de acá. 980H, aquí. Espérense un momentico. Cuchillas empernables 5.4. Cuchillas empernables 6.1, fíjense, este mismo, pero esta versión diferente, 6.1. Entonces, esas son las condiciones que les estoy marcando y que servirían para esto. ¿Oyeron? Entonces, de antemano, aquí este ya es con 5 y aquí es con 42, con 39. Para dejarlo tal cual como lo habíamos calculado. Y nos queda de 325. 34.2, 5 y ya, listo. El cargador que cumple es el 980H. La versión de 5 metros cúbicos de capacidad es este que está aquí. La versión anterior, 980, cuchillas empenables de 5 metros cúbicos. Así es como se calcula la segunda parte de los cargadores. Primero tenemos el cargador dado y luego tenemos el rendimiento y vamos a buscar el cargador. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Hágale. Cuando usted va a buscar el cargador en los metros cúbicos, ahí sale que es con pasadores y en los que están debajo tienen como otras categorías. Sí. Eso no importa. No, lo que pasa es que esto es yardas cúbicas. No, o sea, me refiero a que, mire, ahí arriba dice tipo de cucharón, uso general con pasadores. Sí. Bueno, este es el que siempre vamos a utilizar. ¿Te refieres a la otra página? Ajá. Que tiene sí. como otras. Este uso general con pasadores, pero tiene otras características. Tienen otro tipo de adaptador con montaje a ras con diente, cuchillas empernables también, pero son otro tipo de cuchara. Este también se puede utilizar, claro que sí, pero tienes que utilizar el más pequeño. O sea, el más pequeño de las cucharas, que es el 5, porque si 5 cumple, cualquiera que viene en adelante va a cumplir. Entonces siempre vamos a coger el primerito de la lista. Por ejemplo, en este caso son 3, 4, 9, 980. Aquí está el primero, aquí está el segundo, e inclusive hablamos de un tercero también, o vamos a decir un cuarto. También hay un cuarto, fíjate. Pero fíjate que aquí ya son cuchillas en V, para rocas, residuos fijados. Ya estos son diferentes. Ya estos cargadores son diferentes. O sea, el cargador como tal, la cuchilla es diferente. Fíjate que ya aquí para cargar carbón y todo eso estamos hablando de 10 metros cúbicos, 8 metros cúbicos, porque el carbón no pesa casi. El carbón es muy liviano. Entonces, esas son las diferencias.
Entonces, si tú tienes un compendio de lo mismo, tú te coges el primero, el más simple, más sencillo, que es el primer 980 que ves. Este. ¿Te acuerdas cuando vimos la clase de retroexcavadora que estábamos hablando que hay unos que se producen en Japón, otros que se producen en Bélgica? Bueno, siempre vas a coger el brazo más corto con el balde más grande y el que se produzca en las diferentes partes, pero tienes que especificar eso. Aquí, fíjate, uso general con pasadores, cuchillas empenables, tiene exactamente el volumen que vamos a buscar, 5. Puede haber otros usos generales, por supuesto, con pasadores aquí, cuchillas empenables 5.7, pero básicamente este cumple, este que está aquí. Y buena tu... Ah, bueno, profe, gracias. ¿Qué otra pregunta? Bueno, les tengo que mandar esto, ¿verdad? No se los mandé, no se los he mandado, entonces les voy a mandar la clase en PDF y la clase está en Excel. Y mañana vemos la parte de volquetas. Si tienen alguna duda, me escriben al correo. Damos por terminada la clase de hoy. Que pasen una buena tarde y estamos en contacto. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Que pasen Gracias, bien. Que tenga profe. buena Hasta luego. tarde.